tomar contacto esta hora con el doctor Herbert Cuba García. Él es médico especialista en salud pública y a la par también es comentarista del portal de opinión El Montonero. Un saludo al doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre. Buen día. Buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Bien, antes de abordar el tema farmacia, boticas y barreras burocráticas, que usted ha escrito hace unos días, me gustaría un poco echarle una mirada, como lo hacemos semana a semana, de los temas centrales que han ocurrido, ¿no? O los que están por venir. Mire, esta semana ya todo el mundo se ha dado cuenta, ha sido una semana muy rica. Eh, Parece que los temas congresales habían estado embalsados durante los meses de enero y febrero y la primera semana ha sido pues el desenlace de todos esos acuerdos que se habían tomado en la previa, como se dice. En ese sentido, se avanzó con el tema de la bicameralidad, con 91 votos, hecho que remarca el consenso que ya existía en este tema en el Congreso de la República, pero también eh, ponía en, en aviso de que ya había una gran mayoría que podían juntarse para el tema de la Junta Nacional de Justicia. Y en este caso concreto, a pesar de haber sido con una votación casi a las justas, se ha logrado inhabilitar a dos miembros de la Junta y probablemente ha quedado en stand-by todavía un tercero, que es el actual presidente de la Junta, que quizás se vea la próxima semana. Ahí, como es natural, era de esperar varias versiones, porque si bien es cierto, en el tema de la bicameralidad había un consenso mayoritario, en el tema de la Junta Nacional de Justicia había algunas discrepancias, que estaban formados en tres grupos. En un grupo que quería de una vez sacar a toda la Junta Nacional de Justicia, un segundo grupo que había que sacar uno por uno en función al debate, y un tercero que se oponía a rajatabla a todo. Y en ese sentido ha primado, digamos, el punto intermedio en que han sacado dos miembros de la Junta probablemente con una petición de que venga un tercero. Además, ya salieron promulgadas sus resoluciones en el diario oficial peruano y, por tanto, el día lunes probablemente ya el defensor del pueblo juramente a los dos nuevos accesitarios que van a componer la Junta Nacional de Justicia. Este es un tema que quizá genere una serie de debates por los detalles, de si el voto correspondía o no correspondía. Lo cierto es que el congresista Luna, según mi modesto entender, tiene una legítima votación porque no ha hecho uso de doble voto, sino que no ha votado en la comisión permanente y por lo tanto tenía expedito el voto en el Pleno del Congreso de la República, porque de no haberlo hecho se estaría violando su derecho constitucional al voto y él no, y eso no era posible en esas circunstancias. Además, si hay una interpretación dentro del reglamento del Congreso de la República que señala que cuando no se vota en la comisión eh, permanente, pues se puede votar en la comisión, en el pleno, perdón, se puede votar en el pleno, debido a que los miembros de la comisión permanente tienen accesitarios. Si votaran los, eh, si votaran los accesitarios, no podríamos quitar el voto de los que son miembros permanentes en el pleno, y eso entonces nunca se alcanzarían los votos necesarios para poder sancionar. Y en eso creo que ya no hay vuelta atrás porque la explicación es muy clara y transparente, ¿no? Si el congresista Luna tiene un accesitario y el congresista Luna no votó en la comisión permanente, es obvio que tiene expedito su voto en el Pleno del Congreso de la República. Por otro lado, también hay que señalar que siempre se hacen reconsideraciones a las votaciones y en este caso, la reconsideración que hubo para la segunda votación del magistrado Aldo Vázquez, la votación también se dio dentro de los cánones regulares
porque sí se reconsideró y luego se obtuvo los votos necesarios para su inhabilitación. El tema de la calidad moral o no de los congresistas, este es un tema, como señala, como dice, calidad moral, pero mientras no haya una sentencia firme de todas sus acusaciones o no sean sancionados, sus votos en el Congreso de la República están expeditos y cumplen con el principio de la legalidad. Esto es muy importante a tener en cuenta, porque esto va a generar debate, quizá algunas impugnaciones en los otros fueros, pero entre tiempo ya el hecho está consumado en este tema. Por otro lado, hay que tomar en cuenta también que el presidente Biden se ha reunido con nuestro nuevo embajador en los Estados Unidos, y esto también es un hecho relevante porque señala las relaciones que tiene nuestro país con el gobierno norteamericano, y además se resalta en la nota de esa cita que el embajador Ferrero ha invitado al presidente Biden al Perú a la reunión de la PEC de fin de año. Y finalmente creo que el tema al interior ya del gobierno ha sido la telenovela turca en relación al premier, a su renuncia y a quién lo sucedió. Creo que esos temas en detalle ya se conocen exhaustivamente. Lo único que es real y cierto es que el hecho de haber cambiado solo al premier y no a otros ministros indica que los lineamientos de gobierno continúan y las pautas que se dieron desde el gabinete Otárola continúan intactas, y es probable que esto permita darle una mayor estabilidad todavía al gobierno, y probablemente en el trayecto, como se va evaluando la circunstancia, hay algunos cambios o algunos reajustes. Pero lo cierto es que el premier Adrián Sen ha calzado exactamente en el lugar que estaba el premier Otárola, sin hacer cambios ni un lado ni hacia el otro, cosa que ha mantenido la dirección del gobierno hacia adelante. Y Ahora, aquí hay que resaltar, sí, dígame. sí, doctor Cuba, usted mencionaba algo, te decía la telenovela turca, ¿no? Pero esto en realidad debería llamarnos a la preocupación. Nosotros no buscamos farandulizar la política, ¿no? Pero el hecho que políticos ingresen de esa manera a esta situación media oscura, media subterránea, debe preocuparnos, ¿ah? Sí debe Yo creo que preocuparnos. aquí hay una preocupación enorme. Eh, el- un medio de comunicación ha relatado en extenso que no es la única persona, no es la única, eh, digamos, dama que estaba vinculada o que tenía alguna relación o que Los nexos, doctor Cuba. no los nexos que tenía O para sea, postular puestos en el Estado. O sea, es una relación bastante frondosa. Y esto, lamentablemente, pone pues en entredicho la idoneidad que tenía el premier para el cargo, porque y no yo iría solamente se un poco requiere. más, doctor Cuba. Pone en entredicho la idoneidad como funcionan algunas entidades del Estado. O sea, he ahí lo peligroso. He ahí el tema de fondo, no la persona. Olvidemos quién puede hacer, sino el mecanismo como perverso, cómo está siendo inundado en algunas entidades del Estado. Lo que sucede es que cuando uno genera los cargos de libre designación o cargo de confianza, lo que uno espera que en estos cargos entren pues, los cuadros del partido, pero cuadros en el sentido de gente preparada e idónea para asumir los cargos que requiere la conducción del Estado. Y en este caso, como no hay partidos políticos y los cuadros de los partidos están casi ausentes, esta figura muy interesante, que es la libre disposición de cargos o la libre elección o la designación de confianza, se puede trastocar en el amiguismo o se puede trastocar en este tipo de relaciones sentimentales, etcétera, que al final distorsionan la naturaleza misma de esa figura. Ese es un tema que lo hemos visto ya no ahora, eso viene también de otros gobiernos, de cómo se colocaban personas no idóneas para los cargos
por el simple hecho de ser de la misma región, de la misma provincia, del mismo distrito, o ser amistades de niños, de colegio, etcétera, sin que reúnan los requisitos para el cargo. Lo hemos visto concretamente con el expresidente Castillo. Hasta el punto fue así que el Congreso de la República tuvo que dar una ley de idoneidad para el ejercicio de estos cargos de libre designación. Pero a pesar de eso, hemos visto ahora estas 2 semanas últimas cómo han ido circulando han ido saliendo estos temas que han culminado ya con la caída del Detalle, Premier, con el TAME, con el tema de esta señorita. doctor Cuba, que hay un detalle, ¿no? O sea, no solamente, y en honor a la verdad, miremos el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Si nos remontamos un poco en la época de Fujimori también se criticaba algunos hechos que utilizaban este tipo de mecanismos, ¿no? Pero en este caso, estamos viendo que esto se remonta al año 2018, 2019, ¿no? En el ejercicio cuando estaba Martín Vizcarra, ¿no? Entonces, eso sí preocupa, o sea, por eso mi pregunta era muy puntual, ¿no? ¿Cómo ha ido penetrando este sistema perverso en algunas entidades, ¿no? Y ya no es por amiguismo, no es por una cuestión de que sea el paisano, ¿no? No, ese tiene otro contexto, otra utilización, otra, buscan conseguir información a través de. Eso es el tema de fondo, mi estimado doctor Cuba. O sea, no podemos perder de vista. O sea, no tratamos de farandulizar el tema. Lo que tratamos de decir, esto está ocurriendo en el Perú. Mire, este tema que usted señala es peligroso por varios temas, por varias áreas. El tema económico, porque puede haber filtración de información para empresas que requieren información que es reservada, que la gente que decide temas políticos de la envergadura de un premier tiene en sus manos. Puede ser temas de defensa nacional, puede ser temas de realidad de nuestra relación con otros países, puede haber temas con investigaciones sensibles que tiene el Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. O sea, siempre estas relaciones deben ser proscritas para un líder de la talla que debe tener un premier o un presidente de la República o un ministro de Estado, porque tiene una información que es totalmente reservada o que debería ser reservada porque su intervención puede definir la suba de impuestos, la disminución de impuestos, la suba de tasa de interés, la disminución de tasa de interés, favorecer algún rubro económico para las inversiones en detrimento de otros, o hacer tratados o alza de precios, y subir los impuestos selectivos, por ejemplo, al consumo, etcétera, etcétera. Todos esos temas son tan sensibles que este tipo de uniones, de relaciones así liberales, entre comillas, pueden poner en riesgo no solamente el tema de seguridad nacional, ¿no? Sino también el tema de la marcha económica del país. Por eso es que creo que la falta o el delito, o según como investigue la Fiscalía en este tema, va a ser muy dura de poder comprender en su extensión, muy difícil de comprender en su extensión, porque puede tener una serie de aristas. Y esto no es novedad en la política, esto ocurre desde siempre, desde que empieza, desde que hay historia, hay guerras, hay estados y hay política, existe este tipo de relaciones que a veces son muy contraproducentes para la marcha de un país. Hablemos del tema farmacia, boticas y barreras burocráticas, mi estimado doctor Cuba. Tenemos 5 minutos para que usted desarrolle este tema. Interesante, por cierto. Mire, eh, siempre se ha tenido un cuidado extremo en que nuestras farmacias y nuestras boticas sean lugares muy limpios, higiénicos, que guarden buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de dispensación, o sea, de venta de productos, que exista un profesional químico farmacéutico en la farmacia que pueda dialogar con los pacientes, con los compradores, que le pueda explicar más en detalle la receta que ha dado el médico en estos establecimientos, que le dedique tiempo a esta conversación, a esta orientación que hace un químico farmacéutico. Por otro lado, también siempre se ha buscado que la temperatura de estas farmacias
corresponda a la temperatura que recomiendan los productos farmacéuticos, e inclusive hay productos que se venden refrigerados a una temperatura X, otras que requieren aire fresco, etcétera, etcétera. Todo esto se ha cuidado entonces de que esta área sea exclusiva para la venta de medicamentos en las farmacias. Y este tema se ha interpuesto una acción de algunas cadenas de unas farmacias a Indecopi. E Indecopi ha emitido un fallo ya en segunda instancia que ya no se puede recurrir dentro de Indecopi, sino que tendría que ir a un contencioso administrativo del Poder Judicial, en que señala que es una barrera burocrática exigirle a una farmacia que no venda víveres. En este sentido, hay que señalar que la propia Indecopi divide los víveres en perecibles, en víveres semiperecibles y víveres que vienen a ser aquellos que que duran hasta unos 3 años. Lo que dice Indecopi, que estos víveres que pueden tener una duración de hasta 3 años son víveres que sí se pueden vender en establecimientos farmacéuticos. Y esto es un primer tema que se basa no tanto en la ley, porque Indecopi reconoce que hay una ley, que hay un reglamento, que hay una resolución directoral, pero señala que la forma en que se sustentó la resolución directoral para prohibir no está bien fundamentada y no goza de razonabilidad. Y por lo tanto, si no es razonable, esa prohibición lo que hace es declarar como barrera burocrática. Aquí en este tema es complicado porque de poder comprender la razonabilidad que exige Indecopi. Y es obvio que sí, el reglamento que dio GEMIT a través de la resolución directoral no tiene un adecuado estudio de impacto regulatorio, no tiene un adecuado estudio de un test de proporcionalidad para prohibir y permitir algo que debe estar eso para tomar la decisión menos gravosa, o no está vista como el costo-beneficio de la norma, si es que esa norma se aplica, qué costos puede implicar, no solamente para la empresa o para la industria en ese campo. Claro, si eso no tuviera un adecuado estudio, como señala el fallo de Indecopi, lo que meritaría aquí es una sustentación mejor por parte de IGMI para que eso se cumpla, pero la conclusión es es muy simple. No es bueno, ¿no?, mezclar la venta de víveres en una farmacia, porque no solamente porque en el Perú el Estado en general es un mal fiscalizador para que las pautas técnicas se cumplan, sino además porque vivimos un país de mucha informalidad y dar esta permisividad puede llevar a situaciones que ponen en riesgo a la vida de la población, tomando en cuenta que puede haber una contaminación cruzada por un medicamento, una simple amoxicilina, por ejemplo, puede contaminar un producto que luego es consumido y una persona que sea alérgica a este producto puede desencadenarle la muerte por alimentarse. O al revés, un alimento puede contaminar un medicamento, puede hacer que este medicamento sea adulterado y por último también afectar la salud. En Pero, ambos casos, entonces, el riesgo es mayúsculo y es evidente que sería bueno que el IGEMIT pueda sustentar mejor ya en el Poder Judicial para que esta medida pueda ser revocada de alguna manera. doctor Cuba, usted en Y su ese, artículo dice que Indecopi no ha tomado en cuenta la característica de la realidad nacional. O sea, ¿sobre qué elementos Indecopi ha resuelto esto? él ha resuelto de puro estudio de la norma y dice la resolución directoral no ha razonado adecuadamente o no me demuestra la resolución que ha razonado adecuadamente. No ha hecho un test para que pueda decirme si la prohibición y frente de vender víveres en la farmacia
frente a la autorización, debería haber un estudio que justifique, inclusive señala ahí que debería haber hecho un estudio en el mercado, verificado qué es lo que ocurriría si yo autorizo, etcétera. Plantea una serie de aspectos que, dicen ellos, no se ha demostrado técnicamente. Y pone ejemplos de otros países también, ¿no? Que dice cómo en otros países, en algunos lugares se puede hacer esto. Y yo lo que señalo, por eso, como respuesta a esta observación, es que nuestra realidad nacional es distinta. Usted da autorización que vendan víveres en una farmacia y la farmacia se va a convertir en una bodega en la esquina y al final, y como todos conocemos, y al final esto va a ser muy difícil que se pueda fiscalizar hasta qué parte de este establecimiento es bodega, hasta qué otra parte es medicamentos, etcétera, etcétera. Pero el segundo punto que señala la resolución de COPI es que la prohibición de que médicos atiendan en farmacias es también algo no razonable, es algo irracional, que debería permitirse que los médicos atiendan en las farmacias. Y eso es un tema que señala también en la resolución, que el hecho de atender consultas en las farmacias, señalan ellos, contaminarían la farmacia. Y dicen ellos que si es que se trabaja más en telemedicina o estas con chats, con videollamadas, etcétera, que es lo que generalmente podría ser mejor una farmacia, no se ocurriría eso. El tema no es la contaminación de la farmacia, también es, pero no es el tema de fondo. El tema de fondo es, tal como lo señalo en mi artículo, es de que existiría un alineamiento entre los intereses de vender de la farmacia con los intereses y el médico en detrimento del paciente. Es obvio que el médico de una farmacia va a prescribir los medicamentos que tiene la farmacia. Y en ese sentido, en una economía libre de mercado, como es la nuestra, puede prescribir los medicamentos más caros sin ningún inconveniente. Suerte de ancla. Puede convenir medicamentos que no haya sin ningún inconveniente porque él es un asalariado más de la farmacia. Claro. Y en ese sentido, entonces ahí hay un alineamiento perverso que puede generar pues una distorsión de las necesidades del paciente. Por un lado puede inducir demanda, es decir, hacer que el paciente requiera aspectos que quizás no lo necesite, pero quizás lo más grave es que se le dé medicamentos que en realidad no le van a, están en stock en la farmacia, son más caros y el paciente no lo necesita. Entonces, esto debería, en un mercado como el nuestro, como Perú, que es un mercado en realidad desregulado en general, porque tenemos una economía social de mercado casi muy desregulada, entonces es sumamente complicado poder cumplir. Y entonces, en esa circunstancia tampoco se ha visto ese impacto, no tanto en el tema de que contamine o no, porque yo comprendo que un médico puede tomar las medidas de higiene cuidadosas para no contaminar los medicamentos, porque él es un profesional que conoce el tema de medicamentos. Lo que me preocupa es el tema del alineamiento de intereses, tanto de la farmacia como del médico en detrimento de los pacientes. Y eso es un tema que históricamente en el Perú nunca se ha permitido. Es más, ni siquiera se permite que un médico sea regente o dirija una farmacia. Para eso hay otra profesión, que es la del químico farmacéutico, que además fiscaliza de alguna manera porque revisa la receta que da el médico y inclusive la devuelve y le dice, señor, dígale a su médico que se fije la dosis que le ha dado, el producto que le ha dado, porque creo que es para otra cosa. Porque es un profesional químico farmacéutico que puede tranquilamente hacer un rol en defensa de los pacientes. Entonces, creo que también aquí lo que dice Indecopi es que no ha habido una adecuada razonabilidad. Y espero entonces que DIGEMIT pueda también absorber estos detalles en el Poder Judicial y pueda resolver este impasse. Pero sí quiero saludar que hay varios proyectos de ley ya en el Congreso de la República para poder tratar este tema también. Y esto creo que es importante, que una vez se precise en la ley, ya no en un reglamento ni en una dirección directoral, estas prohibiciones. Muy bien, doctor Heber Cuba, como siempre muy agradecido por esta participación cada sábado en la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Saludos, buen día. Un abrazo una vez más, gracias.